Estos tiempos que estamos viviendo se prestan para muchas cosas. ¿Quién es el primer criticado cuando vivimos este tipo de tiempos? ¿Quién es el que sale en cuestionamiento? Pues es nuestro Señor, es Dios. ¿Por qué Dios permite todo esto? Son preguntas que se hacen, ¿verdad? El tema es cómo entender mejor la soberanía de Dios en estos tiempos. Ese es el tema que yo quiero que meditemos hoy. Y más que un tema, es una pequeña clase donde voy a tratar de ayudarte con algunos principios de interpretación para que tú puedas tener las herramientas para estudiar y para analizar estos temas. Así que ojo, no, más que una meditación vendría siendo una pequeña clase donde quiero compartir contigo algunas reglas de interpretación que son necesarias para entender por qué ocurren estas cosas. Cómo entender mejor la soberanía de Dios. Como decía, el primero en ser atacado en estos tiempos con estas crisis y estas plagas, estas enfermedades, es Dios. Surgen preguntas como ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Generalmente en las redes sociales ocurre mucho esto. Preguntas, ¿por qué Dios no hace nada con la maldad? ¿O por qué Dios permite la maldad? Y son preguntas difíciles de contestar. A veces están mal hechas las preguntas, a veces hay que desarmar las preguntas para volverlas a armar. Pero es muy típico hoy en día. ¿Por qué Dios permite esto? Son cosas que la gente a veces conversa y desarrolla muchas conversaciones, ya sea en algunos chats o en el Facebook o en algunas redes sociales. Creo que para poder contestar estas preguntas es necesario entender el término soberanía. Porque cuando uno piensa en un Dios soberano, uno piensa en un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Es soberanía. Es decir, que Dios tiene la capacidad de tener el control absoluto de todas las cosas. Y cuando uno piensa en un Dios soberano, entonces uno piensa en un Dios nuestro Dios podría cambiar la situación, dice uno. Así que soberanía es un término clave, implica un Dios que tiene dominio sobre todo. Cuando analizamos que Él tiene dominio sobre todo, eso puede confundirnos si no conocemos algunas reglas de interpretación para poder entender bien el tema y entender este atributo grande de Dios que es su soberanía. Él es un Dios soberano. Entender las implicaciones de la soberanía de Dios hoy en día es importantísimo. ¿Me escuchó bien lo que dije? Entender las implicaciones de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. No vamos a negar eso. Es muy importante hoy en día. Yo diría que es obligatorio en cada creyente de que podamos entender esa soberanía de Dios. Confiar en Dios es el fundamento de nuestra relación con Él como cristianos, ¿sí o no? Confiar en Dios es el fundamento de la relación con Él. Porque si tú no confías en Dios, entonces no puedes tener una relación correcta con Él. Si yo no confío en una persona, entonces ¿cómo yo puedo vivir con esa persona? En el caso de un matrimonio, si tú no confías en tu esposo, si tú no confías en tu esposa porque vives con él. Si tú tienes un amigo, tiene que ser un amigo de confianza. La relación con Dios es exactamente igual. Es el fundamento de nuestra relación con Dios es la confianza que yo tengo en Él. Y eso es parte de entender la soberanía de Él. No podemos confundirnos cuando otros cuestionan su soberanía en relación a estos temas. Porque ocurre, y lo he visto en conversaciones en chat, en Facebook y en otras redes sociales. Muchos cristianos se confunden cuando las personas cuestionan la soberanía de Dios. Por eso que esta pequeña charla te puede ayudar a tener algunas herramientas para poder entender mejor la soberanía de Dios en estos tiempos. A continuación, entonces, daré algunas reglas o principios de interpretación que te van a ayudar a investigar mejor este tema. Así que después de este no es un tema para darte una receta, es un tema para darte las herramientas para que tú hagas la investigación que tienes que hacer con respecto a este tema. ¿Quieres saber entonces cuáles son esos principios de interpretación? Bueno, toma nota, a los que les gusta tomar nota, tomen nota o vuelvan a escuchar esta charla para que puedan grabarse cuáles son estos principios que nos van a ayudar a entender mejor este tema de la soberanía de Dios. Hago una primera pregunta para ordenar el tema. ¿Qué hacer para mantenernos confiados en un Dios soberano? ¿Qué hacer para mantenernos confiados? Eso es lo que fundamenta nuestra relación con Dios
en un Dios soberano. Primera cosa, y aquí hay una primera regla de interpretación, debes estudiar la palabra, orar y meditar en la razón, la causa y los propósitos de los problemas. Te lo voy a volver a repetir. Debes estudiar la palabra, orar y meditar, porque esto es un paquete que va junto, es una sola acción. Estudio, oro y medito y busco específicamente, para relacionarlo con este tema, todo lo relacionado a los problemas en esta vida. La causa, propósito, origen de los problemas. Pero esto se hace otra vez en estudio, oración y meditación. Y ahí es cuando de alguna manera el Espíritu Santo nos guía y nos da las respuestas. Pero si no hay estudio, si no hay oración, si no hay meditación, si no hay un momento preciso en que yo me dedique a buscar el origen, la causa de los problemas de la vida, entonces déjame decirte algo, va a ser bien difícil que tú puedas sostener una conversación con alguien que cuestiona la soberanía de Dios. Va a ser bien difícil que puedas dar una respuesta en un chat abierto en Facebook o en cualquier otra plataforma social. Porque no vas a tener la capacidad de poder responder. Es más, te vas a confundir. ¿No es cierto que uno se asusta cuando alguien le dice, pero ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y ya uno se pone nervioso porque no se le vienen pasajes bíblicos a la mente, no se te viene una respuesta. No hay cómo defender a Dios que está siendo acusado de permitir algo malo. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Entonces, estas herramientas son importantes. Primera herramienta, entonces, ¿cuál es? Estudiar, orar y meditar, que es un paquete que va completo. Entonces, necesitas hacer esto y necesitas hacerlo específicamente en el tema de buscar el origen, la causa y los propósitos de los problemas. Y te voy a decir una cosa, en la Biblia, en las Escrituras, hay mucha información y sobran los ejemplos que se relacionan con problemas. Detrás de todo lo que ocurre en las historias bíblicas, siempre hay un problema y una crisis. Es solo que busques la respuesta. Claro, no te las voy a dar ahora, pero tienes que hacerlo. Esa es la idea. Ese es el primer principio de interpretación. Necesito hacer esto. Así que nadie va a tener derecho, escucha bien lo que voy a decir, porque a algunos les encanta meterse a los chats de Facebook, a algunos les encanta opinar en ciertas plataformas sin tener estudio y sin tener dirección del Espíritu Santo de lo que significa la soberanía de Dios y por qué Él permite las cosas. No te vayas a meter en una conversación de la cual no tienes estudio y de la cual no has profundizado tú mismo, ojo, tú mismo en las Escrituras. Y todo tiene un origen, todo tiene un principio. Porque si vamos al Génesis, veremos que el problema de fondo para nosotros los seres humanos, ¿cuál es? Te voy a dar un ejemplo ahí de que por dónde podrías empezar a estudiar, a meditar y orar y pedir guía para respuestas a los problemas de esta vida. Bueno, empieza por Génesis. En Génesis vas a encontrar el problema de origen. ¿Cuál es el problema de origen? Y aquí ya te di una pista, ¿verdad? Para que empieces tu estudio. El problema de origen para nosotros, por lo menos los seres humanos, es el pecado. Así que entender la doctrina del pecado no es optativo para un cristiano. ¿Escuchaste lo que dije? Entender la doctrina del pecado no es algo optativo para un creyente y un cristiano. Entender el origen, el efecto y buscar la solución al pecado es una tarea de todo creyente. Es decir, si tú estás esperando el sermón del pastor que hable acerca del pecado, pues déjame decirte que no lo tengo en la agenda todavía, saber hasta cuántos meses más adelante. O hasta que el Señor me diga, Miguel, predica del pecado. Así que, ¿qué vas a hacer? Si el pastor no predica el domingo del pecado, si el pastor no dio un estudio bíblico acerca del pecado, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es tú mismo sentarte a buscar en la palabra de Dios el origen, el efecto y la solución del tema del pecado. Y entonces vas a tener la capacidad de poder hablar de los problemas que tenemos en esta vida, porque todos los problemas que tenemos en esta vida, adivina de dónde vienen. De aquí adentro, del pecado que nosotros hemos heredado de nuestro tatarabuelo que se llama Adán. Así que por ahí va la cosa, pero es necesario sentarse a estudiar. Pero claro, no puedes abordar
temas como estos si no tienes estudio, oración y por ende, que es el resultado de la oración y del estudio, dirección del Espíritu Santo. No vas a tener la dirección del Espíritu Santo si no lo haces intencionalmente. Así que no entres, y aquí va un consejo para todos ustedes, por favor, no entren en conversaciones en las redes sociales si no han estudiado antes el tema. ¿Cuál tema, Miguel? La soberanía de Dios y lo que hay de fondo dentro del tema de la soberanía de Dios, los problemas. Porque de ahí surge la crítica a la soberanía de Dios, que es una virtud de Dios, que es una cosa grande en Dios. Dios es soberano. Y de ahí donde vienen las preguntas. ¿Por qué Dios permite en su dominio, en su soberanía, la maldad, los problemas, las crisis? Pues bueno, ahí está entonces el trabajo. La primera acción de la interpretación correcta de esos temas es estudio, oración y meditación para poder tener la guía del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Captan la idea? Es la palabra de Dios. Por fe, tu fe va a estar bien plantada, bien firme, pero es necesario oír la palabra de Dios para que tu fe esté firme. Mira lo que dice el Salmo 19:14. Salmo 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca. Asocia estas dos cosas. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fíjate la relación que hay aquí en este versículo. La relación de lo que digo con mi boca está ligada a la meditación de ¿qué? De mi corazón. ¿Captas? Tu fe estará bien plantada en estos temas, pero debes ir a la palabra. Lo que hablas, lo que dices, está relacionado con la meditación que tú haces. Pero ¿cómo tú puedes hablar y cómo tú puedes escribir en un chat o participar en una conversación donde jamás has meditado acerca de la soberanía de Dios, acerca de los problemas y las crisis, su causa, su origen y su efecto? ¿Captas lo que estoy diciendo? Y a veces tenemos la tentación, claro, porque nos metemos a Facebook y alguien dijo algo y entonces nosotros respondemos, pero ¿para qué? Solo para causar más confusión. Así que es un deber de nosotros estudiar y meditar para poder con autoridad hablar. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón estén conectados. La confianza en un Dios soberano, escucha bien lo que voy a decir, dependerá de tu estudio de los temas, el razonamiento de ellos y el encuentro de sus orígenes, causas y efectos. La confianza en un Dios soberano, la confianza en ese Dios en el cual creemos, dependerá de lo que yo conozca de Él. ¿Y cómo voy a conocer de Él? Estudiando, orando y meditando y buscando las respuestas que necesito para poder tener autoridad y poder hablar con entendimiento. Respuestas recetadas no existen. Por favor, se lo ruego, respuestas recetadas no existen. La gente anda buscando una cápsula que le responda a la vida y esa cápsula no existe. Necesitas profundizar más. No hay recetas para responder las grandes inquietudes de la vida de una persona. Necesitamos más tiempo, necesitamos un progreso en esto. Eso lo vamos a obtener con estudio, oración y meditación y guía del Espíritu Santo. Debes estudiar por ti mismo los temas. Si tú estás esperando que te llegue la cápsula con la respuesta, probablemente eso no va a suceder. Necesitas ir tú mismo a buscar la respuesta. ¿Estamos claros con esto? No se incomoden porque así es. Si tú estás esperando que alguien venga a darte las respuestas, eso no va a pasar. La respuesta te va a llegar, pero de aquí a 2 años, y de aquí a 2 años no sirve. Ahora es cuando estamos en pandemia y ahora es cuando nuestro Señor está siendo acusado de la maldad y de las crisis y de los pecados que hay en este mundo. Y no debe ser así. Necesitamos respuestas sabias hoy. Este punto nos conecta con el segundo aspecto lógico que quiero compartir contigo, que es una regla de interpretación. Porque al inquirir acerca de Él en el estudio y en la oración, y al inquirir en su plan y en el origen de todo, y especialmente en el origen de los problemas, entonces empezamos a aprender
de Dios específicamente. Y aquí es donde viene la segunda regla de interpretación. Debes conocer más de Él. Debes conocer más de Dios. Para confiar en un Dios soberano debes conocerle más a Él. Ya dije que ese es el fundamento de la relación de nosotros con nuestro Dios, es confianza. Pero para poder tener confianza en Dios debes conocerle. Aquí está la clave. Esta es la regla. Estudia y profundiza en cómo Dios se revela al hombre. Porque si vas a conocer más de Dios, vas a tener que buscar cómo ese Dios se revela a nosotros. Esto es clave, es importantísimo, es una regla de interpretación importantísima. Enfócate en cómo Dios mismo se revela a nosotros. Si vas a estudiar, si vas a orar y si vas a pedir la guía del Espíritu Santo, enfócate en esto. ¿Cómo Dios se revela a nosotros los hombres? Para que empieces a conocer y descubrir cómo es que Dios se relaciona con nosotros. Tenemos la tendencia a escuchar o leer lo que otros dicen acerca de Dios, ¿sí o no? Vamos a investigar un tema y ¿qué es lo que hacemos? A escuchar lo que fulano dice, a escribir lo que fulano escribió o a leer un libro y buscar en ese libro la respuesta. Pero déjame decirte una cosa, no vas a encontrar más deleite que buscar por ti mismo en las Escrituras lo que Dios quiere decir a tu vida y las respuestas que Dios quiere que tú tengas para que puedas trabajar con otras personas. Sí, hay mucho material que podemos buscar de otras personas. Yo mismo lo hago. Tengo una biblioteca, tengo una biblioteca virtual en mi teléfono y en mi computadora con más de 300 libros y puedo buscar referencias y otras cosas. Pero necesito siempre ir a la palabra y pedir dirección del Espíritu Santo, especialmente en cómo Dios se revela a mí, a mi persona. Cómo Dios le habla a Miguel, cómo Dios le habla a esta generación, cómo Dios le habla al hombre. Ese es el primer paso en una investigación. Pero debes ver lo que Dios dice de Él mismo. Debes ver por ti mismo lo que Dios dice de Él mismo. No se enreden con esto. Se lo repito otra vez. Debes ver lo que Dios dice de Él mismo por ti mismo. ¿Captan la idea? Ese es el primer paso en una investigación seria. Si has visto películas policíacas, a algunos les gustan las películas policíacas, ¿a quién va el investigador primero cuando le dan un caso? Pues a los que participaron en la pelea o a los que estuvieron en el problema o al que se identifica como el protagonista ahí en esa investigación. A ese es el que el policía busca. ¿Para qué? Para hablar con él y que él diga de su propia boca lo que pasó ahí porque él estuvo ahí. Es tonto hacer una investigación buscando información de lo que otros dicen acerca de una persona a la cual tú no le has preguntado todavía porque lo hizo. Habla con Dios. Por eso que el primer paso es importante. Estudia, medita y ora y pide la guía del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, pregúntale a Él por qué Él lo hace. Y Él te va a responder, porque su palabra es palabra viva para hacerlo. Y Él te va a decir por qué se revela de esa forma y por qué hace lo que hace. No puedes simplemente tragar lo que otros dicen. Debes ir directo a Él y preguntarle. Y vas a encontrar, créeme, cómo Él se revela a tu persona y a esta generación y al hombre y al mundo. Si yo fuera descalificado o criticado, si yo, Miguel Avilés, fuera descalificado o criticado por algo, lo justo sería escuchar ¿qué? ¿Cómo crees que yo debería enfrentar esa situación? Lo justo sería escuchar mi versión de quién soy yo. Si alguien me critica, él debería escuchar mi versión de los hechos para hacer una crítica correcta de mí. Pero qué injusto es hacer una crítica a Dios si no hemos investigado por qué Dios hace lo que hace, o qué hay en el corazón de Dios, o qué hay en los atributos de Dios que hace que todo esto sea permitido o ocurra. ¿Captan la idea? Si yo fuera descalificado o criticado por algo, lo justo sería escuchar mi versión de quién soy yo, de mí mismo, de mi boca. ¿No crees? ¿No crees que es lo que tenemos que hacer? Por eso que es un paso importante, es una regla de interpretación importante, es ir a buscar cómo Dios se revela y cómo Él lo hace por sí mismo. Y qué es lo que dice Él de Él mismo.
Y eso va a ser un primer paso importante para entenderlo y conocerle. Hay una película que me encantó que se llama El caso de Cristo. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Pero es interesante porque hay una persona, es un matrimonio, una pareja, donde la esposa se convierte al Señor, ella recibe a Cristo en su vida, y él se enoja, se molesta con eso, porque su esposa literalmente le entrega su vida ¿a quién? A otra persona. Entonces el esposo como que se molesta por esto y dice, no, ¿cómo es posible si yo soy el único hombre en tu vida? No, pues sí, ahora hay otra relación que tengo con otra persona. Entonces él se dedica a investigar. Dice, yo voy a investigar este asunto. Si tú tienes a Cristo en tu vida y tú dices que Cristo es lo mayor en tu vida, yo voy a investigar a Cristo. Hubiese sido ridículo que este hombre se ponga a criticar de Cristo si no lo conoce. Así que si ves la película te vas a dar cuenta que toda la película es la investigación que este hombre hace acerca de quién es Cristo. No te voy a contar el final de la película, pero en la investigación de quién es Cristo, este hombre abre los ojos espirituales y empieza a entender muchas cosas de las cuales él hablaba antes y no sabía. Ese es el segundo paso de investigación, es ve e investiga acerca de él, conócele lo que él dice de él mismo, cómo Dios se revela de sí mismo a nosotros. Será importante entonces acercarse a Dios. En su palabra encontrarás lo que él dice de él mismo, y creo que es muy claro lo que él dice de él mismo. Se me viene a la mente la famosa frase que Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Moisés le dice: ¿y qué voy a decir yo de ti? ¿Quién voy a decir que me mandó? Yo soy el que soy. ¿Cómo te llamas, Dios, para decirle? Yo soy el que soy. Soy el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Dios se revela de alguna forma en diferentes tiempos a los hombres. Tienes que investigar qué es lo que Él dice de Él. Te aseguro que va a haber más luz en tu vida si lo haces. Así que será importante acercarse a Dios tal cual Él se revela. De la misma forma como Él se presenta, lo que Él hace será importante. Su creación es parte de cómo Él se revela. Déjame darte unos ejemplos. La creación es una revelación general de lo que Dios muestra de sí mismo. Cualquier persona que mira la creación, cualquier persona que mira lo que tenemos a nuestro alrededor, cualquier persona que mira el cielo, la tierra y lo que hay creado, no puede dejar de pensar en algo inteligente más allá. Es parte de cómo Dios se revela. Pero la revelación general de la creación no es suficiente para entender de Él. Hay que ir más allá, hay que ir a una revelación más específica. La creación no puede mostrarte la santidad de Dios, por ejemplo. Vas a tener que buscar otra información de Él para entender cómo Dios es santo y por qué es santo. Ahí es donde viene su palabra, que es una revelación específica. Ya no es tan general, es más específica, y por eso su palabra es importante. Y tenemos la palabra en nuestras manos hoy en día. Tenemos la palabra de Dios para estudiarla y para investigar. La relación con los hombres, esta es otra forma en que Dios se ha revelado a nosotros. Se ha revelado con la relación que ha tenido con ciertos hombres, con Adán, con Moisés, con Abraham. Y ahí vemos cómo Él se revela a sí mismo, qué les dice, cómo interactúa con ellos, con sus elegidos, con la iglesia, con Israel y con nosotros hoy en día, en el contexto en el cual vivimos, que es una revelación muy personal. Porque Dios está hablando de tu vida. ¿Quién es Él? Pero necesitas investigarlo, necesitas sentarte a ver qué es lo que Él dice de Él mismo. Así que estudia la forma en que Él quiere que le conozcamos. Porque si tú tomas lo que dice fulano y lo que dice mengano, pues se va a distorsionar. Tienes que buscarlo por ti mismo, la información correcta de quién es Él y cómo Él se revela a nosotros. Así que desde el Génesis comenzamos a ver ciertas cualidades y atributos conocibles de Él. Él es creador. Él se revela como un creador, como alguien bueno y que hace todo bueno, dice Génesis. Y todo lo que hizo era, ¿qué? Bueno. Él disciplina y Él castiga. Él perdona y Él restaura. Para entender todo eso tienes que ver cómo Él se está revelando a ciertas personas y de qué manera. Y vas a entender muy bien los temas. Él provee salvación. Y aquí es donde está la mayor revelación de parte de Dios. Porque en Cristo
Él se revela a nosotros y en Cristo Él se acerca a nosotros para mostrarnos lo que Él realmente es. Ahí es donde podemos ver sus atributos. En plural digo atributos porque Dios no tiene solo un atributo, tiene muchos atributos. Tú no puedes ver a Dios solo como soberano, porque si lo ves solo como soberano, como quien tiene dominio sobre todas las cosas, podríamos caer en el reduccionismo de ver a Dios como una persona caprichosa o como alguien que solamente tiene dominio y que Él hace lo que se le da la gana o lo que quiere. ¿Te fijas que es peligroso ver a Dios solo desde un punto de vista? Tenemos que estudiar todos los atributos de Él, no solo uno. Atributos en plural. Porque Él se revela y se da a conocer de muchas maneras. Dice Hebreos 1:1 que Dios se da a conocer de diferentes maneras, en diferentes tiempos, pero en estos tiempos lo hace a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, que será la máxima revelación bien específica para Él darse a conocer como es. Así que no puedes, y esta es una regla de interpretación importante, no puedes separar los atributos de Dios. Si lo hacemos, podemos caer en el error de ver a Dios de una manera distorsionada. Ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. No podemos ver a Dios solo en su atributo soberano, ya lo dije. ¿Por qué? Y quiero que lo entiendas, porque si no vamos a ver a un Dios, no sé, un Dios caprichoso, un Dios que tiene dominio sobre todo y ya. Él hace lo que se le da la gana. No, es cuidado con eso. Debemos profundizar en la soberanía divina, pero debemos considerar sus demás atributos. Debemos tener presente, por ejemplo, que Él es misericordioso. Sí, es soberano, tiene dominio sobre todas las cosas, pero es misericordioso también. Una correcta visión de la soberanía de Dios debe comenzar con el preentendimiento de su gracia redentora. La mayor revelación de Dios a nosotros los hombres, su Hijo Jesucristo. Porque cuando lo vemos con esos ojos, entonces entendemos su soberanía. Por eso que es importante, cuando un cristiano comienza a caminar en la fe, es importante que vaya y empiece por aquellas doctrinas que son fundamentales. No puede ir y empezar a leer Apocalipsis, no puede ir y empezar a leer Primera de Corintios. Incluso Romanos es un libro que habla de la fe y habla de muchas cosas, pero es pesado, tiene temas que son complicados. Por eso es que cuando alguien comienza a caminar en la fe, es recomendable que empiece a leer Juan, los evangelios, para que empiece a entender quién es Cristo y por qué Cristo viene a este mundo. Cristo, que es la mayor revelación de parte de Dios. Porque si vamos a analizar a un Dios soberano, entonces es importante entender que en esa soberanía Él es misericordioso y Él es un Dios bondadoso, un Dios bueno y un Dios que hace sacrificios por nosotros también. ¿Captan la idea? Si vamos a analizar a un Dios soberano, es importante entender una correcta soberanía, comenzando con el preentendimiento que Él es un Dios amoroso y misericordioso. Es decir, cuando pienso en Dios como soberano, junto a ese pensamiento, escucha bien lo que voy a decir, debe estar Cristo que dio su vida por nosotros. Dentro de la soberanía de Dios está el plan maravilloso de enviar a su Hijo, su único Hijo por nosotros. Cambió la soberanía de Dios, ¿verdad? Tiene dominio sobre todas las cosas y dentro de ese dominio tiene la capacidad de amarnos de tal manera, dice Juan 3:16. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, él sabe que la soberanía divina está detrás de la invasión babilónica. Jeremías fue un profeta que vivió en el tiempo en que Babilonia invadió Israel. Y los babilónicos mataron, destruyeron y se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Eso está en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, donde literalmente el título del libro es lo que Jeremías hizo. Se lamentó y lloró toda su vida. Le dicen el profeta llorón, de cariño me imagino, porque fue un profeta que lloró mucho, lloró por ver tanta maldad en su tiempo. Los babilonios invadiendo, matando y llevándose a cuanto judío encontraron. Hubo sufrimiento, hubo dolor. Y Jeremías
reconoció que la soberanía de Dios estaba sobre todas esas cosas. En el capítulo 3, versículo 37 y 38 específicamente, Jeremías reconoce que la soberanía de Dios está en todo este acontecimiento que él vivió. Pero, ojo, y aquí es donde está lo importante, también Jeremías reconoce, fíjate, la interpretación teológica de Jeremías no es reduccionista. Él no solo está viendo a Dios como un Dios que permite una situación que es dolorosa, sino que también está viendo a un Dios más allá, una soberanía más amplia. Y en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 24, está el famoso versículo que todos conocen. Lamentaciones 3, 22 al 24 dice: por la misericordia de Jehová, dijo Jeremías, en aquel tiempo de dolor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Eso es entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es mucho más grande que los comentarios que vemos en Facebook, que los comentarios que vemos en Instagram o que las conversaciones que tenemos en los chats. La soberanía de Dios es más grande, pero necesitas estudiarla y necesitas ir a ver lo que Dios mismo dice de Él mismo. Si hay alguien que se va a defender en esta situación, Dios no tiene abogado, Él es el abogado del mismo. Pregúntale y Él te va a decir quién es, pero necesitas hacerlo. ¿Qué más para mantenernos confiados en un Dios soberano? ¿Qué otra regla necesitamos entender? Bueno, esta me gusta mucho y creo que es una que la has escuchado muchas veces aquí en la iglesia Renova, porque yo enfatizo mucho esto. Ya el pastor salió otra vez con el tema. Porque ¿cuál es la tercera regla aquí? Necesitamos reforzar el concepto de evangelio. Si vamos a hablar del tema de la soberanía de Dios, si Dios va a ser cuestionado en su soberanía, adivina qué es lo que tienes que hacer. Y aquí hablo para los miembros de Renova que me han escuchado hablar del tema del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Necesitas reforzar tu concepto de evangelio. Siempre tiene que estar fresco, siempre necesitas estar reevaluándolo. El evangelio es importante. Dime qué entiendes por evangelio y te voy a decir la calidad de cristiano que eres, porque de eso depende todo. Fortalecer nuestro conocimiento del evangelio es súper importante en estos tiempos. Ese sentimiento sobrecogedor de qué es el evangelio de Dios y cómo ese evangelio transformó mi vida, hay que sentirlo. El evangelio se tiene que sentir, se tiene que vivir, y eso es algo que repetimos mucho en nuestra iglesia porque el evangelio transforma vidas. Pero si tú no lo vives, si tú no lo sientes, si tú no te sobrecoges, si tú no te emocionas con el evangelio, va a ser bien difícil que puedas responder a las críticas de un Dios soberano. Porque cuando entiendo el evangelio voy a entender la soberanía de Dios en mi vida, como lo hizo Jeremías, por ejemplo, en su tiempo. Así que si el evangelio no cambia tu vida, si el evangelio no lo hace, miren, van a haber otras cosas que te van a incomodar. Necesitas reforzar el tema del evangelio en el cual crees. El evangelio en el cual crees dará firmeza a tu vida. Si comprendes el evangelio, sus valores, su efecto en mi vida, en la vida del hombre, confiarás entonces en un Dios soberano. Los miembros de Renova saben a lo que me refiero. Y hemos tenido cursos de esto, hemos hablado de lo que es el evangelio y de cómo el evangelio transforma vidas. Esa es la misión de nuestra iglesia. Renova existe para predicar el evangelio de Jesucristo para transformación de vidas. ¿Qué es evangelio? ¿Es salvación? ¿Es Cristo? ¿Es ir al cielo? ¿Es eso solamente? Es eso y mucho más. Es todo un plan provisto por Dios para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si no lo entiendes, será todo más difícil de comprender, especialmente comprender a un Dios soberano. Porque si no entiendes el evangelio, si no entiendes por qué Dios envió a su Hijo, y si no entiendes por qué esto Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo, va a ser bien difícil que entiendas un problema que estamos viviendo en un tiempo específico en nuestra humanidad. Si no entiendes lo que Dios ya planeó desde antes de la fundación del mundo, ¿qué vas a entender lo que está pasando ahora en una milésima del tiempo en nuestras vidas?
Necesitas ir más atrás para entender el plan de Dios, el evangelio que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que si todavía no has entendido el evangelio, estás en peligro de no confiar en Dios y de caer. Con cualquier cosa que digan por ahí. Necesitas afirmar lo que es el evangelio en tu vida, necesitas a Cristo en tu vida, necesitas entender por qué necesito a Cristo en mi vida. Y ahí te dejo el desafío y te dejo el reto. ¿Qué elementos debo reforzar, repasar, meditar y respirar cada día? Lo estoy diciendo en varias palabras para que lo entiendas. Para mantener fresco el mensaje del evangelio en mí. Por ejemplo, los conceptos de gracia, fe, misericordia y fidelidad son claves para entender el evangelio. Te repito otra vez, estas son palabras claves. Si eres un creyente ya con años en el evangelio, deberías haber estudiado estas palabritas hace mucho tiempo. Gracia, fe, misericordia, fidelidad. Son aspectos importantes a refrescar siempre, siempre, para entender el plan de Dios y entender el evangelio de Dios hoy. Dios es un Dios que planea. Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios que tiene algo espiritual precioso para nosotros. Dios tiene un reino enorme y nosotros tenemos que empezar a entenderlo. ¿Qué es lo que proveyó para que nosotros entendiéramos todo esto? Eso está en el evangelio. Incluye gracia, incluye a Cristo, incluye la salvación, incluye la fe y mucho más. Así que ahí hay un gran trabajo, es un principio que deberías considerar firmemente en tu vida. Necesitamos reforzar el concepto de evangelio. Concluyo para retomar todo lo que hemos dicho. La fe y confianza en la soberanía divina se fundamenta ¿en qué? En creyentes que cada día meditan y reconocen a un Dios virtuoso lleno de atributos. En creyentes que estudian, meditan y oran en su palabra y buscan la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conocerle más a Él, para entender cómo Él se revela a mi vida y al ser humano y poder entender su soberanía. Que en todo es para bendecirme. ¿Saben? Yo creo en un Dios soberano que está pensando en mí. Y no voy a negociar eso con nadie, ni siquiera lo voy a discutir con nadie, porque es sólido y firme en mi vida. Yo adoro a un Dios soberano y no tengo problema en decirlo, porque sé quién es Él. Así que si todavía tienes dudas con este tema, bueno, aquí están. Espero que hayas anotado estas pequeñas reglas de interpretación que son fundamentales para que nosotros podamos participar en conversaciones, enseñar y poder hablar con otras personas, especialmente en estos tiempos donde la soberanía de Dios es cuestionada y criticada. Te adoramos, Dios. Te adoramos porque eres un Dios soberano, que tiene dominio sobre todo. Nada de lo que haces, ni nada de lo que permites puede ser cuestionado. Te conocemos, Señor. Sabemos que eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, de bondad. Un Dios que tiene un plan precioso para nosotros. Eres un Dios tan compasivo y tan bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana para todos nosotros. Te adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.